Gracias, son las 7:47 a.m. Hay un tema importante que obviamente se está dirimiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene que ver no solamente con la realidad que se vive en muchos estados de la República, hablando del caso incluso concreto de Querétaro, de la forma en la que una serie de denuncias que permiten, que además ventilan, sobre todo a través de los medios de comunicación, que los tribunales puedan tomar conocimiento de denuncias expresamente, de juicios de manera individual o de manera colectiva que se tienen que presentar para efecto de que haya justicia ambiental. Tuvimos oportunidad de platicar este fin de semana con América Vizcaíno, a quien le mando un abrazo, un saludo. Y bueno, sobre este tema hay expertos en la materia que desde la perspectiva medioambiental están también pues atentos a lo que tiene que ver con esta discusión, con este análisis que se está realizando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene que ver con este derecho ambiental. Está vía Zoom y le agradezco mucho a la doctora Isarely Rosillo Pantoja que nos haga favor de tomarnos esta llamada para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Isarely, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Aurelio. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, muchas gracias. Es una situación que está desde ya el año pasado, entiendo yo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene que ver de manera fundamental para que lo vayamos entendiendo de esta forma, con la posibilidad de presentar denuncias como colectivos ambientalistas ante una serie de situaciones y de hechos que ocurren en la vida cotidiana de las sociedades contemporáneas, y la otra que tendrían que ser necesariamente demandas o denuncias de carácter individual, mi querida doctora. ¿Por dónde hay que empezar y qué debemos entender? Si quieres poner un poquito en contexto esta discusión, por favor, Isarely, doctora. Claro que sí. Para todo el auditorio les compartimos que en la defensa de los derechos humanos, cuando existe una violación directa a la Constitución, tenemos todo el derecho de presentar un mecanismo de defensa constitucional que es llamado juicio de amparo. Para poder tener una legitimidad o personalidad ante la autoridad jurisdiccional para presentar este juicio, tenemos que acreditar dos tipos de interés en su caso: el interés jurídico o bien, cuando se trata de derechos colectivos, lo que es el interés legítimo. Sí. Si nosotros no acreditamos cualquiera de estas dos circunstancias, entonces estaríamos ante un interés simple. Un interés simple sería aquel sujeto que no resiente una lesión en el derecho directamente, es decir, un daño, y entonces solamente podrá avisar, que son las denuncias ambientales, cuando coadyuvamos las administrativas con la autoridad, sí. Y en esa coadyuvancia podemos presentar pruebas, mandarle fotos, pero no tenemos personalidad. Ahí somos coadyuvantes. Esa parte no tendremos una legitimación activa en un juicio de amparo. Sin embargo, en lo que son los derechos colectivos, sí. En este caso los derechos de tercera generación, como es el medio ambiente sano, tenemos 3 generaciones de derechos humanos. La primera tiene que ver con los derechos políticos y civiles, entonces ahí no hay ningún problema. Si no me dejan votar, si me privan de mi libertad, presento un amparo, la acción es directa y entro, ¿no? Sí. En los casos de segunda generación y tercera generación, es donde tenemos el problema, que son pueblos indígenas, cuando son usos, costumbres, derecho a la salud, derecho también al acceso a los derechos humanos de los pueblos indígenas, o en tercera generación, que son los colectivos. Y entonces, en estos derechos de tercera generación, que es el caso que nos ocupa en la contradicción de tesis 2017-2021, se presentó precisamente una defensa de derechos ambientales por una asociación civil para garantizar el derecho a la justicia ambiental por lo que respecta al derecho de la movilidad. Sí. La Constitución en el año 2020 elevó a rango constitucional el derecho a la movilidad como un derecho humano en México. Entonces, ahí en la Ciudad de México se presentó una defensa muy importante. Y entonces el caso se turnó a la Corte, desde agosto del año pasado se tenía que haber resuelto, sí. Y en esa sesión se postergó hasta ahora el 25 de enero, que en su momento se está esperando que se vuelva a tocar, y esta contradicción de tesis fue propuesta por la ministra Yasmín Esquivel Moza, y es una resolución muy importante para el futuro inmediato de las organizaciones civiles, porque esta organización
solicita, se dé acceso al derecho a la movilidad bajo un enfoque de justicia climática. Entonces, lo primero que sucedió es que la ONG no tenía legitimación activa, personalidad, es decir, que no resentía la lesión del derecho, y entonces que quien debía de haberla presentado para efecto de la movilidad eran personas físicas o individuales. Que era un interés simple, como ya referías al principio justamente de esta explicación, ¿no? Algo que no les afectaba directamente pues a los grupos, organizaciones, asociaciones ambientalistas, mi querida doctora. Así es. Greenpeace presentó una denuncia también en contradicción a los tribunales de colegiados de circuito de México y de la Ciudad de México en este sentido, pero además se sumó otra figura súper importante. Sí. Que fue un amicus curiae, y esta amicus curiae también fue presentado por CEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Y el amicus curiae es algo que también hemos pedido desde hace mucho tiempo los ambientalistas. Sí. Es una figura que se llama amigos del juez, que ahí sí no tienen personalidad jurídica en el juicio, pero presentan en su momento argumentos científicos especializados de personas que tienen una formación muy directa en el tema que se ocupa, porque en el tema ambiental hay muchísimas ramas, y tenemos tanto técnicos, biólogos, químicos, economistas, etcétera. Y entonces el amicus curiae es amigos del juez. Claro. Vamos a presentar argumentos para ayudarle al juez a bien proveer. No tendría legitimación. Por ahí te compartí un artículo sobre cómo regular el amicus curiae en México. Desde hace tiempo hemos escrito sobre eso y lo hemos intentado. Y bueno, aquí también se presentó un amicus curiae. Entonces son estas dos cuestiones las que se tendrán que resolver: el alcance del interés legítimo de una organización civil para presentar la defensa del derecho humano a un ambiente sano en cualquier caso, y aunado a ello el amicus curiae, que es el fortalecimiento de argumentos para bien proveer a los jueces. Para tomar una determinación, para tener un juicio, pues que realmente se apegue a lo que están demandando quienes en algún momento están presentando algunas denuncias, y que de repente se vuelve parte de la realidad de muchos ejidatarios o personas o comuneros o ciudadanos que a lo mejor no tienen el conocimiento jurídico para poder iniciar este tipo de procedimientos y denunciar una serie de hechos y de situaciones que obviamente son violatorias del derecho ambiental, mi querida doctora Isarely. Sí, sobre todo, Aurelio, porque yo creo que esto es muy importante señalarlo. Miren, específicamente el derecho ambiental tiene un bien colectivo. Cuando se hace una defensa al medio ambiente sano y se ganamos todos, independientemente que hayan en su momento demandado un grupo de personas indígenas. Sí. O un grupo de asociación de colonos, o en su momento unos representantes de algún tipo de colectividad. Y otra cuestión importante, son litigios largos, que normalmente tienen la intención de alargarse mucho tiempo, y que al final del día lo intenso de estos juicios nos retrasa en muchos aspectos. Una, la falta de capacidad técnica de los jueces. Por eso la figura del amicus curiae es muy importante. Los jueces no van a poder ser especialistas, ni nosotros que somos llevamos muchos años en la defensa ambiental o tenemos formación profesional en ello, no somos especialistas en todos los temas. Por ejemplo, yo soy especialista en agenda gris, contaminación, residuos. Sí, claro. Clima, agua, ¿no? Sí. Pero tengo otros colegas que son especialistas en agenda verde, ¿no? Biodiversidad, Entonces, los jueces necesitan de la figura del amicus curiae para llegarse de los expertos y tomar decisiones basadas en ciencia. Eso es lo más importante. Los juicios ambientales tienen que estar basados en ciencia, no en intereses. Sí. Y esto pues reconoce que se necesitan a los expertos que hacen ciencia en ese tema, ¿no? Y otra parte, porque una cuestión es hacer un litigio de queja, que por supuesto no va a prosperar, y otra cuestión es tener un litigio con ciencia.
Ahora, hay dentro de esta discusión que entiendo el 25 de enero se tenía que haber realizado, llevado a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se postergó y también se pospuso. Hay un papel importante que juega, por cierto, la magistrada o la ministra Yasmín Esquivel, que han hecho también algunas consideraciones y que ha generado también reacciones, sobre todo de los grupos ambientalistas. ¿Cómo entender esta polémica dentro de la Suprema Corte de Justicia y el posicionamiento, por ejemplo, de la ministra Yasmín Esquivel, mi querida Isarely? Bueno, pues el posicionamiento, todos los ministros tienen un posicionamiento en particular, tienen diversas corrientes con las cuales ellos resuelven. Algunos son extremadamente positivistas, es decir, quieren pasar del hecho al derecho, ¿no? Sí, pero sí. esta corriente ya no alcanza para temas medioambientales, no podemos decir como en el robo, ¿no? Quien se apoderó de lo ajeno comete el delito de robo. En los casos ambientales hay esa teoría, esa perspectiva está superada. Entonces necesitamos ministros que tengan una perspectiva progresista, basada en el principio de progresividad y no regresión. Eso es muy importante porque para los derechos humanos la progresividad implica una garantía a los tratados internacionales también. ¿Y por qué esta resolución es tan importante? Porque México suscribió en el año 2018 el Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú está centrado en 3 puntos importantes muy relevantes para la defensa ambiental. Primero, es un tratado internacional que tiene un enfoque centrado en América Latina, derivado del alto índice de homicidios a defensores de derechos humanos, entre ellos periodistas y defensores ambientales. Entre estas cuestiones, los defensores ambientales en temas medioambientales están protegidos por el Acuerdo de Escazú y se dice que se tienen que garantizar 3 aspectos muy importantes: el acceso a la información, la participación ciudadana y la defensa, la protección de los defensores ambientales. En los últimos 5 años se incrementó en un 45% el número de homicidios de defensores ambientales. Entonces el Acuerdo de Escazú es relevante. Es relevante, es importante, y me decías también, uno de repente imagina esa realidad como algo que no existe, que no ocurre en Querétaro, digo, para aterrizarlo un poquito en lo que nosotros conocemos el día a día. Y ya hay casos incluso que están vinculados y relacionados, que también está revisando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que han ocurrido en Querétaro, mi querida Isarely Rosillo. Sí, Aurelio, pues específicamente mis queridos mentores, entre ellos América Vizcaíno, Alejandro Angulo, Pamela, que son grandes defensores del estado de Querétaro, y otros colegas que algunos ya han dejado su legado, ¿no? Y estamos muy comprometidos con ello. Ya no se encuentran con nosotros, han fallecido. Pues han tenido una defensa ambiental activa desde hace mucho tiempo, ¿no? El Querétaro 2000, bueno, es más, Ruiz Calado, que en su momento tenemos por él en la parte histórica nuestra Alameda queretana, pues también es una defensa de alguna u otra manera, porque se incluye en un programa de ordenamiento, en un programa importante en nuestro estado, ¿no? Y todas estas áreas han sido en su momento impulsadas y protegidas y solicitadas proteger por los defensores ambientales. En el caso de defensa en litigio ambiental, se tienen como antecedente específicamente algunos casos que ya conoció el Tribunal Superior de Justicia. Por ejemplo, yo recuerdo una defensa que hizo una señora de Juriquilla defendiendo su derecho al ambiente sano por un cambio de uso de suelo en su momento, de un cambio de densidad, mejor dicho, de densidad del suelo, y ganó el caso, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia tiene una sala constitucional, porque nosotros tenemos una figura en el estado bien interesante, y la gana. Después se turnó también al caso a la Corte otro tema precisamente de esta defensa local, del derecho constitucional local, y la Corte falló a favor de los ambientalistas. Sí, claro. Y tuvimos un caso, no sé si recuerdas el caso del apagón analógico, el de los televisores. Sí, también, claro que sí. También presentamos un juicio de amparo, y lo que pedíamos ahí era que no se le dejara la carga presupuestal y de responsabilidad al gobierno estatal y a los gobiernos municipales, porque fue una política pública de la federación que señalaba que los televisores eran competencia de estados y municipios, cuando en realidad eran residuos peligrosos y le correspondía a la federación. Sí, claro. Entonces presentamos un litigio para defender al estado y a los municipios, ¿no? Y sobre todo por el riesgo de la liberación de plomo al ambiente. Y entonces ahí
lo que hizo, la resolución que solicitamos que se fuera a la Corte, no se atrajo, tampoco se mandó, pero el Tribunal Colegiado de Circuito en su momento señaló que como no habíamos acreditado el daño, o sea, como la gente no estaba contaminada, pues no había por qué, y además no teníamos el interés, porque dentro de los que accionaron el derecho, había personas cercanas a los centros de acopio, pero otros no estaban cercanos a los centros de acopio, y había una organización civil, como en este caso, pues que no tenía interés, ¿no? Claro. Entonces, pues nosotros le pegamos a todo, ¿no? A los que estaban cerca de los centros de acopio, a los individuales y a la asociación civil, y por ninguna nos lo dio, señalando que una perspectiva positivista, de hecho hasta nos cita Kelsen en la sentencia, muy interesante. Ajá, es Kelsen. Hans Kelsen, y nos dice que no, que como no acreditamos el daño, no estamos contaminados, no hay lesión. Primeramente nos rechazó el juicio de amparo señalando que no teníamos interés jurídico, y posteriormente, después al presentar el recurso, el tribunal obliga a estudiar de fondo el caso. Ganamos la suspensión invocando principio precautorio, que ese es otro tema también interesantísimo, pero ya en el juicio final nos dicen en la resolución del colegiado que no acreditamos el daño y estamos fuera. Pero tenemos un juicio en la lista de espera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que acaba de ser atraído, y es un caso de un posible riesgo de zoonosis ambiental, lo que vivimos con el COVID. Defendido durante 11 años, ya 12, por comunidades y pueblos indígenas en el estado de Querétaro, y ya ahora está listado en la Corte. Yo creo que estamos en una antesala, tal vez este año, a mediados de este año, tocando el tema los ministros. Los ministros, ¿y cuándo tendrán que resolver ya por lo menos esta situación para que desde esta misma discusión que se ha postergado, que se tenía que hacer en agosto del 2022, luego el 25 de enero de este 2023, para que ya quedemos en claro cómo se pueden hacer esos litigios y que van en favor del progreso, del desarrollo y del cuidado del medio ambiente, por lo menos, mi querida Isarely Rosillo? Pues nosotros esperamos que esta contradicción de tesis, pues la segunda sala y la Corte en general, pues den salida pronta. Cuando se baja un anteproyecto, quiere decir que los ministros no estuvieron a favor del anteproyecto, lo cual en lo particular, pues a mí me dio gusto, porque si la sala lo trae la ministra, sabemos el corte que en su momento pueda traer el anteproyecto. Y nuestra ministra presidenta hoy en día tiene resoluciones ambientales bien progresistas. Sí, claro. Entonces, ella, pues para nosotros es una luz en la esperanza ahí, todos los ministros también y la justicia, pero ella ha tenido resoluciones ambientales muy importantes, como en el caso de Tampico, aplicó el acuerdo de Escazú todavía, o sea, lo cita aun cuando México todavía no lo había suscrito, y lo hace válido, diciendo que hay una discusión de un tratado de defensa ambiental. Y también en el caso de Yucatán ha tenido muy buena relación con la CONABIO, sus resoluciones son basadas en ciencia. Entonces, si se bajó el anteproyecto de la ministra Yasmín para que en su momento se volviera a discutir, quiere decir que trae contradicción de votos. Entonces, si es así, nosotros pensaríamos que trae todavía, que hay alguien o hay algunos ministros que están a favor de esta progresividad y que esperemos que estas votaciones sean mayoría en relación a lo que se ha venido señalando. Como último comentario, Aurelio, por favor, doctor. En lo que tú me señales, en Noruega hace 2 años vino la resolución climática más importante de toda la historia a nivel internacional, donde una jueza específicamente obliga a la empresa Shell a incrementar Shell había propuesto tener unos compromisos de disminución de emisiones al 2030 y la jueza en la resolución reduce el plazo. Claro. Y reduce el plazo señalando que como es una de las empresas que más contaminan a nivel internacional, es obligatorio cumplir el Acuerdo de París y además le reduce los plazos, no le da plazos tan altos. Y entonces le dice, esmérate en tus metas, claro, y entonces lógralo. ¿Y quién promovió este juicio?
organizaciones de la sociedad civil. Que son las que tienen este derecho y esta posibilidad. Exacto. Y en esta idea del amicus curiae, pues sirva justamente para que haya verdaderamente justicia en el tema del tratamiento ambiental, que como usted se da cuenta, no es cualquier cosa, es un tema complejo. Mi querida doctora Isarely Rocillo, te invito a que sigamos platicando sobre este tema que además me parece importante y que podamos entender con toda puntualidad lo que tendrán que definir también los ministros de la Suprema Corte de Justicia en favor, diría yo, si me lo permites, de la naturaleza, de las organizaciones sociales y de la vida en un momento determinado desde el punto de vista legal, jurídico y cultural que hoy por hoy también tenemos que conocer desde Querétaro y también en nuestro país, mi querida doctora. Así es, Aurelio. Yo creo que todo tu auditorio, todos los que nos escuchan, tenemos que dejar de estigmatizar la defensa de los derechos humanos, específicamente en el caso que estamos tocando de defensores ambientales. No somos revoltosos. En su momento estamos defendiendo un derecho que es un beneficio para todos, y hay que recordar que mientras la calidad ambiental no se garantice, el derecho a la vida y la salud no pueden estar plenamente ejercidos. Así que la legitimación activa o la legitimación ampliada o la legitimación especial, como se le ha llevado en diversos países, sí, para los organismos de la sociedad civil en temas medioambientales, es algo muy relevante para todos. Si nosotros no podemos litigarlo, hay organizaciones y hay personas que tienen esa convicción y que tienen la disponibilidad para hacerlo. Entonces no nos queda más que ser solidarios y entrar a la otredad para el beneficio de todos. Para el beneficio de todos, ser solidarios y comprometidos también con esta causa que tiene que ver con el derecho al medio ambiente, a la naturaleza y a la vida. Gracias, mi querida doctora Isarely Rocillo. Te mando un abrazo, saludos y gracias por platicar con la audiencia de Radar News. Igualmente, que Dios los cuide, hasta luego. Muchas gracias y buenos días. Y bueno, el entendido justamente de que no nos arrebaten el derecho legal para defender a nuestra propia naturaleza. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las 8:07 a.m, una pausa comercial. Regresamos, voy a platicar de vuelta con Javier Sandoval, es asesor jurídico del Comité Pro Bizarrón Libre aquí en el estado de Querétaro. Hacemos la pausa y volvemos enseguida con más.